Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS. Hola de nuevo a todos y bienvenidos a Reflexiones de un geek desde Bilbao. Soy Elías NS en Twitter y la mayoría de redes sociales. Y acabo de escuchar el último episodio de Droidcast. Para empezar, ha estado bastante interesante. Ha hablado de Exposed para Android. Es un tema que yo conocí con mi anterior ROM en el Nexus 4. Y que si queréis enteraros, lo mejor es que lo escuchéis, porque es uno de los podcasts que además os recomiendo. Sobre todo si usáis o os gusta Android, lógicamente, ya que es un podcast que habla de este sistema operativo móvil. Y hacia el final del podcast ha estado hablando de un tema que le preocupaba, un tema sobre el podcast, que le han debido dejar comentarios criticando, pero de malas maneras y demás, en plan troll, vamos, para que me entendáis. Y yo pues quería dar mi opinión, como supondréis por el título, apoyando a Joaquín, Joa García en Twitter, que es el creador de este podcast. Y voy a dar mi opinión. Bueno, yo creo que Joaquín, las reacciones que tuvo en Twitter y demás, pues fueron un poco en caliente, ¿no? Leería los comentarios y le tocarían un poco las narices, como le pasaría a cualquiera. Pero bueno, es lo suficientemente listo para saber que, como le han dicho todas esas respuestas en Twitter que he estado leyendo ahora, que la mayoría no se suele pronunciar y la mayoría somos los que nos gusta su podcast. Así que todo el ánimo para Joaquín, para Droidcast, y que sepa que cuando hay silencio y nadie dice nada es porque algo es bueno y no tiene problemas. Así que si 3, 4, 5 personas critican y encima de malas maneras, ni caso, que los demás estamos a gusto. Segundo, hablaba, bueno, todo esto venía, según he entendido yo, porque ahora está grabando debido a su más o menos reciente paternidad y pues que todos tenemos nuestra vida, ¿no? 1.0, como decía él, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos 1.0, y pues que no tiene mucho tiempo y por tanto pues está grabando últimamente unos podcasts más cortos, unos episodios de menor duración que él llama Droidcast Fugaz, y al parecer pues le han criticado, incluso exigido que haga podcasts largos, etcétera, etcétera. Bueno, yo voy a dar mi opinión. Yo ya le dije que a mí me parece perfecto que grabe podcast de la duración que quiera. Yo personalmente los voy a escuchar igual. Mi forma de escuchar podcast es cuando voy al trabajo, cuando estoy haciendo tareas en casa o lo que sea. Yo me abro mi aplicación de podcast, que en este caso es iVoox, y veo a ver qué hay nuevo. ¿Qué hay largo? Pues hay largo. ¿Qué hay corto? Hay corto. A mí lo que me importa es lo que cuentan, cómo lo cuentan, y mientras se oiga decente y sea interesante, me da igual la duración. No sé muy bien, igual hay gente que tiene, no sé, estoy pensando como mucho que sus trayectos sean cortos y entonces los prefieran cortos, pero no sé muy bien las razones para quererlos largos, salvo que demos por hecho que los episodios largos pues estén más trabajados, ¿no? Con edición, con tal, que bueno, ahí pues te podría conceder el, venga, va, entiendo que prefieras los largos, pero yo los Dóricas Fugaces creo que están a la misma altura. No tienen música igual de salida o no tienen promos, pero lo que es la calidad y la forma de hacerlos creo que es la misma, la calidad de sonido me refiero. Y por último hablaba de las donaciones. Dice que va a quitar las donaciones para que nadie tenga después por qué decirle, que yo te doné, me tienes que hacer caso, ¿no? Y hacer lo que yo te digo, hacer el podcast como yo digo. Yo creo que una donación, pues como su propia palabra, o sea, es donar, o sea, es algo desinteresado. Donas porque algo te ha gustado, no es un contrato, no te vincula ni obliga al que recibe el dinero a nada. Eh, yo, vamos, no haría ni caso a eso y yo dejaría el botón de donaciones. De hecho, escuchando su podcast he pensado que yo he donado alguna vez a Droidcast, pero en plan 1 euro o algo así, al principio cuando empecé a escucharlo y he pensado, pues le voy a donar, ¿no? Lo que sea, 1 euro, 5, 10, no sé. Y eso que tiene para pagar el alojamiento y otros gastos que ha comentado también en el podcast, que tiene como todo podcast y todo podcaster. Y, y vamos, yo donaría y no haría caso a, por favor, o sea, encima de que estoy haciendo esto por el amor al arte, estoy haciendo un podcast, pues, sobre todo Droidcast, que es muy didáctico y es muy para ayudar a la gente que tenga Android y demás, porque las mías pues son un poco reflexiones, sí que intento que sea práctico en muchas ocasiones, pero es algo pues, en plan desahogo, ¿no? En plan por generar contactos, por generar comunidad.
y no es algo tan, no sé cómo se dice, cuando es para ayudar a los demás. Bueno, desinteresado y demás, eso. Pero es que Droidcast pues sirve para aprender sobre Android, etcétera. Y me da mucha rabia que tenga un botón de donaciones y que ahora lo tenga que quitar. Y nada, que esa es mi opinión. No sé si me he liado un poco explicándolo, como siempre, porque estoy grabando en caliente, recién he escuchado el episodio. Y espero poder grabar más este fin de semana. Tengo algunos datos, algunos temas apuntados. Y ya sabéis que me podéis encontrar en Twitter como ElíasNS. Podéis dejarme vuestros tweets en el hashtag RGBpodcast. También me podéis escribir a través de las distintas redes sociales en las que estoy. Buscáis ElíasNS o si no salgo Elías Gómez Sainz. Y no se me ocurre mucho más, así que con esto me despido y hasta la próxima. Agur, agur. Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto, Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hasta la próxima. Y recuerda que puedes buscar a Elías Gómez en Google Plus o en Twitter, @ElíasNS.